Buenos días, la audiencia, ¿cómo están ustedes? Muy bien, la verdad que interesados en charlar con usted a propósito de que hace algunos días se realizó el Foro Provincial de Seguridad Vial, pero antes de pedirle su opinión sobre eso y un balance, la verdad que nos ha sorprendido un último informe que se conoció del Sistema Nacional de Información Criminal que elabora el Ministerio de Seguridad de la Nación, que habló de que en 2021 han muerto 243 tucumanos en siniestros viales. No me quiero imaginar que la cifra debe ser alta también en relación a las personas que aún no muriendo han quedado con heridas y posiblemente con secuelas muy importantes por estos siniestros viales. ¿Se habló de este tema también ahí en el foro? Sí, la verdad que el foro fue promovido por el sindicato de Delivery. Estuvimos en contacto con ellos a través del secretario general, preocupados justamente por los siniestros viales y bicicletas. Siempre que nosotros hablamos del tema de siniestros viales, ponemos énfasis de la cantidad de motocicletas que están siniestradas. Entonces ellos, que son, creo yo, no estoy seguro del todo, pero uno de las organizaciones que mayor cantidad de motocicletas tienen, bueno, sufren esas consecuencias. Y motivado por esa situación es que nos estuvimos reuniendo varias veces para ver de qué manera colaborar nosotros desde el hospital con datos para influir en ellos justamente para que se cuiden. Fue aquí como surgió de ellos la idea de hacer un foro. Nos convocaron a nosotros como hospital. Yo presenté los datos duros, finales, porque en realidad desde salud no hacemos prevención, en realidad tenemos que ver la parte final de esto. Y también estuvieron presentes distintas organizaciones que están, digamos así, a favor de la vida, en contra de los accidentes, muchas. Incluso estuvieron el ministro encargado del área, el secretario de Transporte, o sea, fue muy interesante. Doctor, y de esos números que tienen ustedes, ¿qué nos puede compartir para que nuestra audiencia conozca a dónde estamos parados en materia de accidentología? ¿Qué es lo que ven ustedes desde ahí, desde el Hospital Padilla? Bueno, eso también quedó claro. Quizás nosotros lo vemos muy parcializado porque somos el centro de recepción de neurotrauma. ¿Qué significa esto? De todas aquellas lesiones en la cabeza llegan al Hospital Padilla. Entonces, tenemos, ¿cómo le puedo decir?, una gran cantidad de enfermos o de personas que tienen siniestros viales y que tienen consecuencias graves. Supongamos, si uno tiene una lesión en miembro inferior o miembro superior, una fractura, puede ser grave, pero habitualmente no lo es. Pero si uno tiene un traumatismo de cráneo, es una situación grave que requiere una intervención, que requiere días de terapia intensiva, que requiere rehabilitación, probablemente a veces otras prácticas clínicas médicas, como ser, por ejemplo, una traqueostomía, un respirador. Es decir, va aumentando los días de internación y luego, si logramos salvar a esa persona, rehabilitación. Es decir, nos lleva muchísimo tiempo un paciente de estas características internado. Nosotros habitualmente de los 200, vamos a hacer redondeo, números redondos, de los 200 pacientes que tenemos, nos llegan aproximadamente entre un 15 y un 16% son siniestros viales. ¿200 por día estamos hablando o cada ¿cómo es? 200 por día. De 200 pacientes por día que nosotros recibimos en la guardia, el 15 al 16% son siniestros viales. Y estos, en promedio, se incrementan a 22 los fines de semana. Imagínese usted. ¿Y los jóvenes? ¿Cómo estamos ahí con las edades de quienes protagonizan esos justamente siniestros? Los protagonistas, como usted dice, son los jóvenes. Es decir, entre 15 años y 30 años. Entonces, a nosotros nos preocupaba mucho cuando hablábamos con este sindicato, de decirle, ustedes tienen esa cantidad de jóvenes trabajando, y la verdad es que nosotros vemos que esto es hipotecar el futuro de nuestra provincia, de nuestro país. Pasa, doctor, que de estos jóvenes que se accidentan, que la verdad que eso es un porcentaje muy alto, que quedan con lesiones que les generan algún tipo de invalidez incluso. Ese dato con precisión no lo tenemos, pero nosotros calculábamos que sí, que hay un porcentaje
alto. Ese porcentaje, ¿qué puede ser? Ese número es un número absoluto que tenemos nosotros, claro. Y calculamos que por año más o menos 300 jóvenes quedan secuelados. Uf, es muchísimo. Es una barbaridad. Es muchísimo. Es una barbaridad. Es muchísimo. Pero escúcheme, David, es un tema que realmente a nosotros, desde salud, tanto nosotros desde el hospital, desde el Ministerio de Salud, estamos preocupados porque vemos el final de la película. Y acá es donde queremos, y en el foro lo hemos discutido, estaba también la doctora Dive, que es la encargada de prevención en salud de los siniestros viales. Nosotros no estamos haciendo cargo de esto desde salud, la verdad que nos conmueve la situación, porque nosotros pensamos que es una situación grave, sobre todo porque afecta a los jóvenes. Y creemos que la metodología para prevención es sencilla. ¿Cuál es? Educación vial, fundamentalmente, educación vial, entender que los jóvenes cuando salen en motocicletas tienen que usar casco. Eso le iba a preguntar algo muy básico. De los accidentes que ustedes ven, ¿qué pasa con el uso del casco? Y bueno, yo le digo, nosotros tenemos un promedio de todos los siniestros viales, el 80% son de motocicletas. Sí. Y en ellos, aproximadamente el 90% no tenían casco. No, es altísimo. Es altísimo. Sí, e hicimos una encuesta al comenzar el foro con los presentes, que estaba abierto a la comunidad y obviamente había muchos motociclistas. Y preguntamos, realmente, era anónima, se le ocurrió al equipo del hospital, nosotros tenemos un equipo de planificación del hospital que se encarga y de epidemiología, que es quien me da todos estos datos, y hicieron una encuesta de esta cosa que se hacen por internet rápida, sí. Es sorprendente. Como era anónima, se sinceraron, y bueno, la verdad es que nos sorprendió que el porcentaje que nosotros decimos, ¿no? Un 20% usa casco, por lo menos ahí, los que estaban ahí, un 20% usaba siempre casco, más o menos un 40% no lo usaba a veces, y otro porcentaje elevado no lo usaba nunca. Qué horror. Doctor, ¿cómo salimos? ¿Cómo salimos? ¿Qué se habló ahí? Yo creo que salimos con educación, salimos con la comunicación, con lo que hacemos con ustedes, a la población. Bien. Salimos con la comunicación entre las familias. Este tema hay que hablarlo en la familia. Hay que hablar, los padres tienen que hablarlos con los hijos pequeños, que son los que nos van a mandar a los padres jóvenes, tienen que decirles, tenemos que enseñarle a los niños a cuidarse, para que los niños sean los protectores de sus papás jóvenes, porque después van a quedar sin papás. Claro. Y otro Bien. tema, aproximadamente, yo le digo, el 70%, 70-75% de los siniestros viales están involucrados varones. O sea, claro, que quedamos con un problema grave. Es decir, salimos de esto con educación. Bien, doctor. Cuento con nosotros, para lo que necesites, a su disposición, doctor. Así que bueno, muchas gracias como siempre, la verdad es que son muy amables en este tema, y a este tema, como bien, alguien de ustedes nos decía, algún colega, lo que hay que hacer es repetirlo, claro, hasta que la gente se dé cuenta que lo único que pretendemos es cuidarlos a ellos. Bien, doctor, que tenga buen día. Muchas gracias. Igualmente, buenos días. Por favor, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con el doctor Jorge Valdecantos, director del Hospital Padilla de nuestra provincia, a propósito del primer Foro Provincial de Seguridad Vial.